Muy buenas jóvenes, en este video vamos a ver la representación de vectores que pueden ser una representación en el plano o una representación en el espacio. Sabemos que los vectores tienen ciertas propiedades como son magnitud, dirección y sentido, y estas nos van a ayudar a su representación. Por ejemplo, la representación más fácil la voy a agarrar con el inciso C. Aquí tengo tres vectores, el inciso A, el inciso B y el inciso C. Bueno, vamos a llamarlos no incisos, sino vector A, vector B y vector C. El vector C es un vector que tiene sus coordenadas en 2, 4. Su representación está dada en dos dimensiones, ya que está en R2 o corresponde al plano, ¿sí? En R2. Lo que tenemos que hacer aquí es que este es X, este es Y, esta nos va a dar la dirección de X y esta nos va a dar la dirección de Y, la posición. En este caso, cada cuadrito va a ser una unidad, como siempre lo hemos trabajado, y 2 y 4. Bueno, y ahí está. En X estamos en 2 y en Y estamos en 4. Y la representación de ese vector pues está dada de esta manera. Ese es el vector C. Un vector C que tiene esa representación. Y a ese vector se le conoce también como vector de posición. Vector de posición. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos vectores en tres dimensiones? En tres dimensiones el vector de posición generalmente está dado por un punto P con una coordenada A1, una coordenada A2 y una coordenada A3. Y ese vector está dado por por estos valorcitos, y lo que vamos a hacer pues es trazar su representación en el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos tres posiciones. En este caso voy a tratar de hacerlo lo más representativo posible. Vamos a tener que aquí vamos a tener el espacio X, el espacio Y y el espacio Z. Vamos a poner el espacio para acá y para acá. Vamos a tener aquí a X, vamos a tener a y hacia el frente vamos a tener a Z. El vector de posición en este caso de 2, menos 3 y 4, pues bueno, en X decimos que 1, 2. En Y vamos a tener 1, 2, 3 y en Z vamos a tener 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, el vector de posición, en realidad lo que va a pasar es que si nosotros lo viéramos X y Y, o sea, si esto lo vemos así, el vector más o menos va a estar en este lado. Vamos a trazar esto de aquí hacia lo que es X y hacia lo que es Y. Para esta representación a veces es difícil hacerlo de manera que se pueda apreciar. Realmente aquí lo que tendría que hacer es como girar un poquito mi eje para que se alcance a ver, ¿sí? Pero ahí está. Este es mi punto 2, 3, 4. 2 en X, 3 en Y 4 en Z. Observen, voy a cambiar de color para que se aprecie un poquito mejor. Vamos a poner un color verde. Este de aquí. La altura, esta, esta y esta. Esa es la representación de ese vector. Vamos a representar, y este vector lo vamos a conocer como el vector A. También lo podemos escribir de la siguiente manera, el vector A. Y vamos a ver el vector B. ¿El vector B dónde se encuentra? Bueno, el vector B me dice que tiene en menos X es menos 2, 1 menos 2. En Y tiene 1 positivo y en Z tiene 1 positivo también. Entonces, ¿cuál sería la representación de ese vector? Bueno, pues vemos que en X son 2, y acá son 1,
1 está más o menos aquí y 1, perdón, y 1 acá. Entonces, esta es la representación aquí, aquí, y el vector va a estar dado por saliendo del origen. Recuerden que los vectores siempre salen del origen hacia acá, ¿sí? Y esa sería la representación del vector B. Existen diferentes operaciones, son vectores posición. Existen diferentes operaciones entre vectores. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar un segmento de recta dirigido con punto inicial A y punto terminal B, o sea, de A hacia B, esto quiere decir que este es el punto inicial, y B es el punto final. En realidad lo que queremos hacer pues, es como calcular, lo que calculamos es un segmento de recta, calculamos la diferencia entre esos dos vectores. La diferencia entre esos dos vectores es, tenemos que, vamos a llamarlo h. H va a ser igual a el vector que es 2, menos 2, 2 y 1. En este caso vamos de A a B, entonces es menos 2, menos 2, menos 2. O sea, este menos 2 es el de este de aquí, y menos es de la diferencia, y este 2 de acá es el 2 de acá, ¿sale? Siguiente, menos 2, 2, coma. Eso es para las posiciones de X. Para las posiciones de Y, tenemos que es 1 menos, este 1 es el 1 de aquí. Este menos es el de la diferencia y menos 3. Y este menos 3 corresponde a este de acá. ¿Sale? En este caso, pues 1 y... sí, 1 menos 3. Y para el último tenemos el 1 menos de diferencia y 4. Cerramos nuestra operación para el segmento de recta y h va a ser igual a menos 4, menos por menos da más, 3 más 1, 4, y en este caso 1 menos 4, menos 3. Entonces el segmento de recta está dado por h igual a menos 4, 4 y menos 3. Y este vector h también se puede graficar, ¿sí? Y lo podemos representar en el espacio R3, en el espacio R3 o espacio tridimensional. ¿Qué otra operación podemos hacer con los vectores? Bueno, también conocemos lo que es la magnitud o la longitud de un vector. La magnitud o longitud de un vector pues es la longitud de cualquiera de sus representaciones, y este se puede denotar por el símbolo de magnitud, así, o también lo podemos denotar así, son dos rayitas. Entonces, al usar esta fórmula, podemos usar la fórmula de la distancia para calcular la distancia de longitud de un vector A hacia un vector B. En este caso, ¿cómo quedaría para el espacio bidimensional? Vamos a llamarlo así. A es igual a, pues es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Esta es la longitud del vector bidimensional, y la longitud del vector tridimensional, pues vamos a llamarlo igual. A, que sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, ¿sí? Y esa es la longitud o la magnitud de un vector para 3 dimensiones. ¿Qué otra operación podemos hacer? Bueno, y si quisiéramos calcular la magnitud de un vector, por ejemplo, del vector h, calcular la magnitud del vector h, si h es la magnitud de h es igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado
perdón, así menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y h, la magnitud de h va a ser 4 al cuadrado. 4, ahí está muy feo eso. 4 al cuadrado es 16 más 16 más 9. ¿Sí? Hacemos la operación de 16 más 9 y le calculamos la raíz cuadrada de 41, 6.41. Entonces la magnitud de h es raíz de 41 o 6.40, 31, shalala. ¿Sale? Y esa es la magnitud. La magnitud realmente solamente es un número, ya no es un vector. ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Pues sumatoria de vectores. Y para que se puedan sumar los vectores, pues en este caso es tienen que ser en el mismo del mismo orden, es decir, si son vectores bidimensionales con vectores bidimensionales o vectores tridimensionales con vectores tridimensionales, o si no, pues asumir la combinación y poner un 0 en donde no tengamos algún valor, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos calcular la sumatoria del vector A más el vector B, recordemos que A está dado por 2, 3 y menos 4. Vamos a copiarlos para no perderlos. No perderlos de vista. Vamos a ponerlos por acá. Y tenemos que la sumatoria de esos dos vectores pues sería, esto es posición con posición. La posición 1, 1 con la posición 1, 1. En este caso sería 2 menos 2, pues es 0. La posición 2 con la posición 2 sería menos 3 más 1, es menos 2. Y la posición 3 sería 4 más 1, pues es 5. Esa sería la suma del vector A más B. ¿Sí? Y pues existen algunas otras operaciones, como también son las restas o la multiplicación por escalares. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos un vector, si tenemos el vector A, que ya borré, déjenme regresar, A es igual a 2 menos 3, 4, se puede multiplicar por 6, ¿no? Por dar un valor, 2 menos 3 y 4, y eso pues lo que va a dar es 12 menos 18 y 24, ¿sí? Esas son las posiciones, la multiplicación por un escalar. Y generalmente pues estas son las multiplicaciones entre vectores. Pues tenemos también la multiplicación por 1, las sumatorias, propiedades asociativas, conmutativas, que son propiedades algebraicas. Y pues también podemos conocer algunos vectores importantes, que en este caso estos vectores pues pueden llegar a jugar un papel importante, como el vector i. El vector i va a estar dado por la situación de 1, 0, 0, o sea 1 en x, 0 en y, 0 en z. J va a estar dado por 0 en x, 1 en y, 0 en z. Y k es igual a 0 en x, 0 en y 1 en z. Son algunas de las partes que vamos a utilizar para pues a lo mejor para la parte de producto vectorial, producto cruz, y a estos vectores i, j y k se les van a denominar vectores bases estándar. Se les conoce como los vectores base estándar, ya que tienen una longitud 1 y apuntan en las direcciones de los ejes positivos x, y, z. ¿Sale? Y pues su representación gráfica de estos tres vectores en el espacio tridimensional es sencilla. La podemos ver de la siguiente manera. Tenemos x, tenemos y y tenemos
Z. Y de aquí, pues tenemos que, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Son las representaciones de los vectores base estándar. Este de aquí, este de aquí. Donde vamos a tener que en X pues es Y, en Y es J y en Z es K. Y hasta ahí pues vamos a dejar este video con estas pequeñas definiciones de operaciones básicas y representaciones de vectores en espacios bidimensionales y en espacios tridimensionales.